Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo nuevamente el placer y alegría de compartir y conversar con un gran voleibolista de tiempos anteriores. Él es un jugador extraordinario que todos vimos en algunos videos saltar, remachar, pero de otra altura, de otro nivel. Y la verdad que tengo el placer, porque ya nos conocemos y conversamos desde hace un par de años, de presentarles a Ricardo Goycochea, jugador cubano, que hoy vive en Argentina. Así que aquí les doy el pase y saludo a Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Alfredo? ¿Todo bien? Aquí todo bien, disfrutando y queriendo que esta conversación sea también, como las anteriores, humana y muy entretenida. Mira, Ricardo, quería preguntarte un poco, que nos cuentes por qué elegiste el voleibol para jugar. ¿Cuándo partiste? ¿Dónde partiste jugando? ¿Dónde comenzó todo? Bueno, en realidad yo tenía un primo que era profesor de voleibol de la escuela de voleibol que había en la ciudad de donde he nacido, que se llama Santa Clara. Entonces, yo ya desde chico tenía una estatura considerable y siempre me estaba hablando como para que fuera y probara y eso. Y recuerdo que estando más o menos, no sé, a los 10 años por ahí, hay por lo menos 2 o 3 veces a la semana los acompañaba a las prácticas del equipo juvenil en esa época de la provincia. Ok. Y bueno, em, la primera competencia que participé fue en 1978, que fue Ujú. una competencia que allá se llamaba Juegos Escolares. Entonces, todos los años teníamos esos Juegos Escolares donde participaban todas las provincias. Y me recuerdo que la primera vez que fui a los escolares era una experiencia nueva para mí porque no estaba muy acostumbrado a alejarme de la casa y demás, ¿no? Y, y bueno, el equipo eh, de la provincia obtuvo el tercer lugar, a pesar de que yo no tuve mucha participación en ese equipo porque como que desde el punto de vista de las habilidades físicas y demás, como que no, aún me costaba sacar por abajo, que era uno de los reglamentos que había y no dominaba los elementos técnicos. Y bueno, a partir de ese año, después entré en la escuela de vóley de ahí de la provincia y participé en varios, como 2 campeonatos de la categoría 13 y 14 y bueno, estuve como 2 años entrenando en esa escuela y también eh, eran unas escuelas donde aparte del entrenamiento de vóley, también eh, obvio que estudiábamos, ¿no? Entonces, esas fueron por lo menos los 2 primeros años de secundario que estuve en esa escuela hasta que 2 años después eh, empezamos a, o fui seleccionado para ir a una escuela que se llama, le decían la ESPA, que era Ujú. Escuela de Perfeccionamiento Atlético, que eso fue en el año 1981 por ahí. Ujú. Y bueno, me recuerdo que justo habían pasado las Olimpiadas del 80, que fueron en Moscú, Ujú. y bueno, el Cuba no lo fue en esa época había mucha, no sé, como tensión desde el punto de vista político, y en esta Olimpiada no participaron los países capitalistas como Estados Unidos y demás, ¿no? Pero bueno, recuerdo que después de esto sí empezamos ahí en la EXPA Nacional y teníamos como objetivo comenzar la preparación como para participar eh, 2 o 3 años después en el Campeonato Mundial Juvenil del año 85 que fue en, Italia, en Milán. Italia.
Yo fui Ajá. por Chile. Sí, sí, me has Sí, dicho, sí, ahí te he mostrado varias cosas y sí, me acuerdo de eso. Y bueno, esa es más o menos por lo menos cómo llegué yo al vóley y la trayectoria desde los primeros pasos. Eh, por lo general, en la generación o en esa época del 70, 80, eh, en Cuba el sistema era más o menos así, donde de esa forma, cuando eh, se destacaban no solamente las personas por la técnica al realizar algún deporte, sino también por las condiciones físicas, eran captadas por una serie de escuelas que desarrollaban diferentes deportes. exacto. Oye, y tu paso después a la selección nacional, em, tú entraste a la juvenil y después estuviste en la adulta. ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a jugar desde campeonatos provinciales en tu país a jugar afuera, en el Mundial, Panamericano? ¿Cómo fue esa experiencia? Tiene que haber sido muy impactante, muy estimulante. Bueno, fue una experiencia linda y bueno, también es como una experiencia progresiva porque, eh, por ejemplo, el campeonato en esa época estaban organizados en los campeonatos juveniles y los campeonatos de primera división. Entonces, después de los campeonatos juveniles, que son más o menos 16, 17 años, empieza uno a participar en la parte de primera división. Pero en este caso, cuando comenzamos en el 80, 81, en la escuela de perfeccionamiento atlético, esto nos daba la posibilidad de, por ejemplo, viajar a otros lugares. Y me recuerdo que en el año 81, después de estar en esta escuela, el primer viaje que hicimos fue a Nicaragua, ¿no? Entonces, en este grupo estábamos varios de los jugadores que después tuvieron un Mundial Juvenil y que vos seguramente has contactado, como Raúl Diago, Joel Spaine, eh, Simón González, muchos, varios jugadores. Seguramente no es que me olvide de algunos, pero éramos varios de ese grupo, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a prepararnos como para el Mundial Juvenil y bueno, como todo está más o menos así organizado, la competencia para clasificarnos para este mundial fue en Norseca, que Ok. fue en el 84 en Nicaragua. Ujú. Entonces, al mismo tiempo que uno eh, o que estábamos entrenando, porque realmente no, nosotros estamos como si fuera concentrados casi todo el tiempo, convivíamos mucho y también íbamos a la misma escuela, pero entrenábamos hasta 2 veces al día y bueno, compartíamos muchas cosas en este camino de preparación para esta competencia juvenil. Y Claro. bueno, al mismo tiempo tenía la participación en los campeonatos nacionales. A mí me sucedía algo que era muy extraño o que era lindo también porque la provincia de donde yo soy en esa época tenía muy buenos voleibolistas. Entonces Mm. estaba Raúl Vilches, estaba Antonio Pérez, Ángel Gibel, eh, Alberto Giver, a ver, Emilio Alfonso. Era, era difícil jugar en ese equipo porque estos eran ya eh, jugadores que a nivel internacional tenían renombre, tenían mucha experiencia. Y recuerdo una de las oportunidades que tuve de jugar el Campeonato Nacional de Cuba, que
justo no pudieron ir estas figuras y a mí me tocó jugar. Y la verdad que fue una linda experiencia. Y otra de las cosas que sucedió, bueno, uno me parece que fue en una ciudad que se llama Pinar del Río, pero justo al no estar ellos, había menos presión en el equipo, ¿no? Porque los favoritos eran otros. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de jugar regular y bueno, no tuve un buen papel, pero con tan mala suerte que el segundo campeonato nacional fue como 4 o 5 meses después y volvieron todos los jugadores que eran del equipo de nosotros ahí de Villa Clara y entonces yo no tenía lugar. Pero bueno, es más o menos esa la forma de que me tocó como para jugar desde los campeonatos escolares, juveniles, a jugar en primera y al mismo tiempo relacionándolo con esta preparación que nosotros teníamos para el Mundial Juvenil y que nos daba más roce internacional. Exacto. Y en Italia, bueno, en Italia ustedes salieron medalla de bronce. Y En Italia salió en Italia, medalla de claro, bronce. exacto. Sucedió algo con ese equipo, ¿viste? Este equipo del Mundial Juvenil, la verdad que era un equipo muy lindo y estaba, eh, la verdad que hubiéramos estado para más, porque Mm. desgraciadamente, bueno, perdimos a dos compañeros que después no tuvieron, dos que eran titulares que no pudieron ir a esta cita, pero hay muchas anécdotas porque justo nosotros hemos tenido en ese tiempo de juveniles, tuvimos varios cambios de entrenadores. Por ejemplo, cuando comenzamos en la ESPA Nacional, que fue en el 81, el primer entrenador fue Justo Morales, que por él hemos pasado todos casi todos los que hemos jugado al vóley. Y después, para el Norseca, que era clasificatorio, empezamos a entrenar con Juan Díaz, que después Sí. tuvo una participación importante en la Liga Mundial. Y para el Mundial Juvenil nos empezó a entrenar Orlando Samuel. Entonces sucedió que antes del Mundial Juvenil nosotros viajamos a Italia y jugamos con el equipo italiano varios partidos, como yo no sé si fueron 7 u 8 partidos y estaba el equipo de Sorsi, Lucheta y todas esas figuras. Y la verdad que, no sé, ellos no nos pudieron ganar a nosotros en ese tope que nosotros le decíamos así, en esos encuentros. Y después, en ese mismo año, en el verano, volvieron ellos a Cuba. Y bueno, ahí fue un poco más parejo los partidos. Nosotros empezamos ganando los primeros y creo que los dos últimos ganaron los italianos. Eso fue antes del Mundial. Pero para el Mundial Juvenil, la verdad que a nosotros, bueno, tener la baja de estos dos compañeros fue bastante importante, a pesar de todo. Estábamos en un grupo bastante duro, teníamos a Brasil, que era bastante complicado, y bueno, pero a pesar de todo pudimos llegar a la semifinal y bueno, nos tocó con Italia. Y Exacto, este era el equipo de Italia de Julio Velasco. exacto. Y bueno, tenían tan estudiado que perdimos ese partido y bueno, nos tuvimos que después jugar con el equipo de Corea del Sur por la medalla de bronce. Es muy especial ese mundial porque se da el mismo resultado que se dio en el mundial adulto en Roma en el 78. ¿Te acuerdas que Sí, el 78 en Roma también ganó el equipo soviético, segundo lo italiano, tercero Cuba y sí, cuarto Corea? Entonces fue como medio mágico este resultado en sí, Italia 85 juvenil. Así que
Fue como que las estrellas se alinearon. Oye, Ricardo, bueno, después tú jugaste, bueno, el Mundial en Francia, pero lo que a mucha gente le llamó la atención, y te lo he comentado, el famoso Panamericano 87 en Indianápolis, donde tú jugaste un papel extraordinario, donde yo veía los videos y donde los comentaristas, tanto de Brasil o de Estados Unidos, comentaban que tú agarrabas la pelota a una altura impresionante, remachabas y prácticamente eres imparable. Tú remachabas, lo vi en un video, y la gente así como, wow, era como un espectáculo verte jugar. Estuvieron a punto de ser campeones. Cuéntame un poco de ese campeonato, tu experiencia, de cómo viviste ese campeonato, que fue muy, muy potente, muy lindo. Bueno, en el campeonato este de Indianápolis, la verdad que fue un lindo campeonato y tenía muchos matices. Y viste que es difícil no poner la parte política en esto, pero por ejemplo, en ese campeonato de Indianápolis 87 había muchas cosas porque supuestamente tocaba que Cuba lo organizara y hubo un problema que, bueno, hubo reuniones y después estuvo el compromiso a que el campeonato de 91 lo celebraran en Cuba los Panamericanos. Entonces, te imaginas que ya de salir la delegación para ir para Indianápolis ya era un acontecimiento con Fidel entregando la bandera y todo por el estilo, y más la atención que uno podía recibir ahí. Bueno, eh, la verdad que eh, ese campeonato fue un lindo campeonato porque justo era la oportunidad de enfrentar a Estados Unidos, que venía de ser campeón olímpico en el 84 y tenía muy Claro, buenas figuras y la verdad que nosotros, eh, no sé, siempre veíamos y respetábamos mucho al equipo de Estados Unidos por el sistema de juego que tenía, por los jugadores, la calidad, la forma de juego. Eh, bueno, para este campeonato del 87, la verdad que nos habíamos preparado bastante bien y venía ya anteriormente con una serie de encuentros. Por ejemplo, con el equipo de Estados Unidos habíamos participado en el Norseca, que fue en el claro, 87, y también habíamos participado anteriormente en una gira por Estados Unidos exacto. y yo recuerdo que en esa gira también tuve una participación importante porque le costaba eh, poder bloquear los remates y demás, ¿no? Y bueno, y ese campeonato del 87 de Indianápolis, teníamos varios rivales, que uno era Estados Unidos y Argentina, que China, justo habíamos Brasil, perdido claro, el preolímpico que se efectuó en Brasil y exacto. estaba Brasil, así que eran los cuatro equipos que estaban con posibilidades de entrar en medallas y demás. Y bueno, yo siempre al jugar eh, eh, no he sido un tipo que no sé, se considera como líder, ¿no? Siempre pensaba que yo podía, al jugar bien o al tratar de demostrar, viste, de que tratar de poner lo mejor de mí, como que el equipo siempre iba detrás. Y eso era lo que trataba de hacer, ¿viste? Demostrar en momentos difíciles o en pelotas que, bueno, que eran un poco difíciles para rematar y demás. Bueno, tratar de, que las cosas salieran bien, de Y poner además que bien también al equipo. ya, llama mucho la atención también un poco en cuanto a el temperamento tuyo en el juego, en la cancha, porque
por ejemplo, yo el de Spiny gritaba y remachaba y era como, bueno, el diablo, conocido el diablo, y tú eras tranquilo, remachabas un remache impresionante y tranquilo. Entonces se notaba mucho esa, pero también se veía mucho tu calidad de juego, como dices tú, tu mirada también de aportar al juego colectivo constantemente. Así que fue, como dices tú, un partido, tanto el de Brasil, que hay registro, o también contra Estados Unidos, contra el equipo norteamericano que después salió campeón olímpico y que estaba en su casa. Entonces, debe haber sido un partido Claro, muy, muy intenso. sí, sí. Así Sí, que, siempre, viste, nosotros con Joel, viste, es de ese grupo que nos empezamos justo en la ESPA, empezamos todos juntos, con Diago, con Joel, con muchos otros jugadores, con Corrado, y bueno, él siempre ha sido muy, esa era la característica, aparte de ser un buen jugador, buena persona y todo, era muy dinámico, muy enérgico, muy impulsivo, como que esa era su forma. La mía era diferente. Yo era más, como que más tímido, más retraído y demás. Y ahora muchas veces, viste, no sé si en esa época se estilaba mucho festejar, porque viste que ahora muchas veces vos haces un remate y festejas como para una final. o ya sea, pero en esa época no se hacía mucho. Sí. Sí, como que bueno, el voleibol ha cambiado mucho y como dices tú, uno ve un Sí, partido antiguo, ya, bueno, pues, había un remache y lo que se acostumbraba mucho antes ya no se hace, que tú remachabas o hacía un punto y la gente trotaba en la cancha, como que trotaban, era como sí, extraño. sí, Hoy día sí. hay un remache, se grita como si fuera el último punto de tu vida y Claro, continúan. Hoy día es mucho más extrovertido. Antes, bueno, había jugadores más gritones, como decimos en Chile, pero en general era distinto. Oye, Ricardo, y cuéntame un poco, después de ese campeonato, ¿qué vino para ti? justo en ese campeonato hubo un partido con Brasil que yo fui a buscar una pelota y bueno, justo me salí de los límites y bueno, me golpeé con un camarógrafo ahí ¿Mm? en la tibia derecha y en la tibia izquierda. Y realmente en el torneo, creo que el partido que vino después no lo jugué, pero después sí los otros que vinieron. Entonces, eh, eso fue en el 87. Bueno, Claro, después que se terminó el torneo, que volvimos a Cuba y demás, empecé a tener un pequeño dolor en la pierna derecha, en el pie derecho. Entonces, ahí me operaron y tenía como un pedacito de hueso que se me había desprendido. Bueno, entonces esa fue la primera operación. Y después empecé con una periostitis, que es la inflamación del periósteo. Y los médicos decidieron que que podían operarme porque justo estaba la Olimpiada de Seúl del claro, 88 y bueno, querían que estuviera en buena forma para eso, pero eh, justo la operación que se hacía era de por lo menos eh, eh, supuestamente me hicieron como unas pequeñas incisuras ahí en el hueso y bueno, eso tenía que consolidar como para que pudiera entrenar después. Y bueno, pasaron como 5 o 6 meses y comencé a entrenar otra vez y bueno, justo después participamos con el equipo de vóley, fuimos a Brasil en una preparación justo a Abel Sarmiento, que es otro de los jugadores, sí. también se había Ujú. operado de la rodilla y estábamos los dos convalecientes, pero fuimos a Brasil como para ir entrando. Y al llegar, viste, me parece que fue el primer día
que habíamos hecho un calentamiento bastante extenso y calentamiento sin pelota. Y bueno, ya cuando íbamos a tomar las pelotas, yo dije, bueno, voy a tomar una pelota. Y entonces encaré para para hacer una volcada en el aro. Y cuando voy así para hacer los tres pasos, como que me resbalé y bueno, y lo primero que hice, se me fracturó la pierna. Así Mm. que, bueno, de ahí tuvimos que ir al hospital, creo que era en Río, y ahí me pusieron un yeso y, bueno, volví a Cuba y en Cuba me pusieron un fijador externo. Y, bueno, estuve varios meses, casi 7 u 8 meses con el fijador externo, y después estuve con yeso y parece que no funcionó porque se me volvió a fracturar la pierna. Así que, bueno, después tuve yeso nomás y bueno, hasta el día de hoy no he tenido problemas, pero ya esa fue casi toda la historia. Mira, bueno, y en el fondo, claro, las lesiones muchas veces son las que nos hacen a lo mejor retirarnos antes de las canchas o no poder seguir el mismo ritmo, el mismo nivel. Entonces, Sí. hay gente que se dedica a ser entrenador o dirigente o se aleja del voleibol. ¿Tú estás dedicado a qué hoy día? ¿A qué estás haciendo hoy? Mira, yo realmente casi todos nosotros, los que, bueno, somos deportistas en Cuba, estudiamos la licenciatura en cultura física o educación física. Ujú. Entonces, yo quería, aparte de esto, estudiar otra cosa. Entonces, después que terminé la licenciatura, que terminé, viste, con convaleciente, con el tutor en la pierna, empecé a estudiar ingeniería y Ok, estuve 2 años. Y bueno, cuando estaba en segundo año de ingeniería, me salió la oportunidad de trabajar en un hospital que se dedicaba a hacer todo lo que es la parte de rehabilitación neurológica. Y bueno, dejé la carrera y comencé a trabajar ahí en el año 91. Y bueno, este hospital era bastante lindo porque, eh, bueno, trabajaba todo lo que son las enfermedades neurológicas como los ACV, los traumatismos craneoencefálicos, las parálisis cerebrales infantiles, el Parkinson, la distrofia y esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí en ese hospital trabajé alrededor de 4 años. Y bueno, después de estos 4 años se me dio la oportunidad de venir a la Argentina y no dudé porque ya estaba en una fase de cambiar de aire. Y bueno, desde ese momento estoy acá, desde el año del 95. Y lo que hago es eso, trato de aplicar todo lo que hemos aprendido a través del ejercicio físico para ayudar a que las personas se recuperen. exacto, fantástico. Y tú me has contado algunas veces que has seguido en contacto con algunos amigos del voleibol de tu equipo. Bueno, hoy día con la tecnología, los dos nos conocemos, podemos hablar, podemos compartir esta experiencia y en el fondo, bueno, tú a lo mejor tienes una mirada del voleibol actual, de cómo ha cambiado el voleibol, lo que hablamos antes, los jugadores hoy día se expresan de otra forma, las reglas han cambiado, está el libro, está el puntaje. ¿Cómo ves tú hoy día, desde tu punto de vista, cómo está el voleibol, tanto cubano, mundial? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo, la verdad que veo que han cambiado mucho las cosas, pero esto como que se veía venir en la época en que jugaba, porque estaban en esa época tratando de adaptar al vóley a la televisión, porque eran partidos de aproximadamente, si eran de 5 sets, eran, no sé, casi 3 horas y pico, y Exacto, bueno, trataban de acortarlo. Y el vóley ha cambiado mucho, bueno, desde la época en que jugábamos nosotros a la actualidad.
Y bueno, la verdad que no solamente el vóley ha cambiado, sino que los sistemas de entrenamiento también han cambiado. Por ejemplo, nosotros el entrenamiento estaba muy vinculado con el atletismo y con el tema de las pesas. Y bueno, eso a nosotros nos dio mucho resultado, pero hoy en día hay cada ejercicio que uno ve que dice, y cada forma de entrenar que no tenés, eh, eh, no sé, no tenés necesidad, por ejemplo, de las pesas y demás, y vos decís, pero esto se podría hacer o algo por el estilo, entonces todo ha cambiado mucho. No sé si uno puede decir si antes era mejor o ahora, no sé, pero las comparaciones no son buenas. Pienso que Cuba, viste, a pesar de todo, a pesar de que ha tenido muchos problemas con la continuidad de los jugadores, eh, tiene una buena escuela como que se ha mantenido ahí y la verdad que es una pena que no se logren poner de acuerdo como para que los jugadores, independientemente de que jueguen en otras ligas internacionales, puedan jugar por el país. Esa es una de las cosas. Veo que a pesar de todo, como que Cuba no sé, como se ha adaptado, ha cambiado y todo, pero tiene ese problema de que el tema de la estabilidad de los jugadores. Una de las cosas que sucedía en esa época en que jugamos nosotros era que, bueno, podías jugar por otro equipo, tenías que jugar por tu país y ahora eso sí se puede, ¿no? Y eso a mí me parece que nos pone en desventaja con los países que más, o que Claro, son porque más ricos, porque hoy día hay somos jugadores como, extraordinarios que juegan por Brasil, por Polonia o por Italia. sí, Entonces, sí, quizás esos jugadores que antes jugaban en la selección cubana tendrían un equipo imparable, tal vez. Uno no sí, sabe. sí, sí, Pero bueno, son las cosas que pasan. Oye, Ricardo, correcto. ya un poco quería preguntarte siempre pregunto esto porque a mí me pasaba de niño. ¿Tú cuando empezaste a jugar tenías algún referente, algún ídolo deportivo que tú quisieras ser como, quiero ser como tal jugador o me gustaría remachar o bloquear como tal? ¿Tenías algún ídolo deportivo en el voleibol cuando partiste, cuando joven? Mira, yo así ídolo no he tenido, pero siempre escuchábamos viste, los partidos por la radio, por la tele, de Diego Lapera, Leonel Marchar, Víctor García, que eran todos los jugadores de esa época, viste, Claro, que tuvieron un papel importante en las Olimpiadas y en los Mundiales. Pérez Bento eran otros de los que uno escuchaba, pero nunca me dio no es que me haya propuesto ser como alguien. Y de todas maneras, viste, yo veo que en mi caso todo fue algo progresivo, que fue, no sé, no es que yo me haya propuesto ser así, sino que se fue dando de a poco por el mismo proceso del entrenamiento. Puede ser que haya tenido una base, ¿viste? Yo cuando era chico vivía en un departamento de más o menos en un segundo piso, entonces siempre tenía que subir y bajar la escalera. Y no sé si eso debe haber influido, aparte del entrenamiento, en el tema del salto y demás, pero bueno, esa era. Si una de las cosas que, viste que yo hace cuando comenzamos a hablar, te hablaba de un primo que tenía, que ujú, tengo, que fue el que me llevó al vóley, y entonces yo la verdad que una de las cosas que me arrepiento es no haber sido un jugador más completo, porque en esa época cuando iba con mi primo siempre nos poníamos a bolear contra la pared, contra la pelota, con la pelota contra la pared, y eso era una de las cosas que tenía un poco más de falencia. Y justo pienso que en esa época, en el 87, cuando me lesioné, como que ya me estaba poniendo más por lo menos en la parte de defensa, ¿viste? Cuando vos
te motivás porque la pelota no pique, que esto, que lo otro. Esa era la etapa que estaba tratando de llegar. Fantástico. Ricardo, mira, ha sido una conversación muy entretenida, muy humana. La verdad que nuevamente quiero darte las gracias por este espacio de vernos las caras, de poder conversar de voleibol, lo que nos apasiona, de saber de ti. Yo sé que mucha gente va a estar muy contenta porque como te decía, me han preguntado, ¿qué fue de Ricardo Boicochea? Entonces, yo creo que este es un regalo también para mucha gente que te admira, que te quiere mucho y que ve que fuiste un jugador impresionante. Y ese es un poco el objetivo de estos videos, de esta entrevista, homenajear a gente que aportó mucho al voleibol. Yo te deseo lo mejor, que tengas mucha salud allá con tu familia en Argentina y nada, que sigamos en contacto como siempre. Te mando un gran abrazo desde Chile y que, bueno, que el voleibol siga en nuestras bocas, en nuestros pensamientos. Bueno, Alfredo, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, la verdad es que me pone muy contento que viste vos con tu página que siempre estás recordando esos momentos del vóley que, bueno, que ya ha pasado, estás como un poco retro en todo lo que es la historia. Y bueno, eso es bueno, viste mucho. Por ejemplo, nosotros no tuvimos esa oportunidad de tener hoy en día todos los medios que hay, viste que tenés la parte instantánea, que puedes grabar esto, grabar lo otro. Así que es de mucha satisfacción el trabajo que haces buscando notas, en la publicación de los videos, las entrevistas, la verdad que es muy bueno. Que estés muy bien, Ricardo. Hablamos. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Chao.